Ustedes dirán. Bueno, entonces de manera general, ¿verdad? Le damos gracias también por el tiempo, ¿verdad? La guía de la entrevista es una entrevista estructurada, únicamente consta de 30 preguntas. Las líneas de investigación en las que nosotros nos centramos son tres, puramente en el tema andragógico, ¿verdad? Acá no venimos a ver, como dice el compañero, no, que no hay escritorios, no hay botes de basura, eso no lo vemos nosotros acá. Nos vamos a enfocar específicamente en tres líneas: en la línea andragógica, como ya se lo mencionaba, en la línea de innovación curricular y en la línea de evaluación superior. Entonces, esos son los tres ejes primordiales, que nuestro objetivo principal es identificar una de las muchas problemáticas que hay, ¿verdad?, sin iniciar la investigación y, en cierta manera, dar una propuesta de mejora para solventar ese problema, no erradicarlo al 100%, ¿verdad?, pero ir mejorando poco a poco, ¿verdad?, en beneficio tanto de ustedes como de nosotros. Correcto. Bueno, entonces acá vamos a comenzar con la línea andragógica, en lo basado a técnicas andragógicas de aprendizaje. La pregunta número 1 dice así: ¿de qué manera el diseño de las sesiones de aprendizaje fomentan la horizontalidad, es decir, la participación de los estudiantes al momento de dar una clase, pues, según lo que usted haya visto con sus profesores? Es decir, ¿qué tanto pueden intervenir los estudiantes en la participación, tanto de la creación de una programación, la creación de una clase, etcétera, según lo que usted haya visto? Bueno, para comentarles, y se los decía al inicio, ¿verdad? La formación de todos los docentes, pues carecemos de esa situación pedagógica, ¿verdad? Pero dentro del aprendizaje ya de la línea profesional de cada uno y en función de los cursos que se imparten, pues ya se ha traído la actividad de constructivismo, ¿verdad? Dentro de ello ya se toma en consideración al estudiante porque ellos pues plantean ya unas actividades para poder involucrar a través de la tecnología. Entonces, ¿qué se utilizan ahora? A través de los Google Forms o dentro de las mismas aplicaciones de Drive, hacer documentos en conjunto. Entonces eso ya es más participativo, ¿verdad? Ajá. Ya no es únicamente el aprendizaje de las cátedras magistrales que se le denominaba anteriormente. Pero también a través de los documentos se les dejan lecturas y posterior a ello pues se hacen grupos de trabajo y poder compartir conocimientos a través de lo que se lee, ¿verdad? Entonces estas metodologías son las que se han observado dentro de la carrera hasta este momento. Ah, pues. Y yo se lo preguntaba porque esta pregunta más se relaciona al momento de, por ejemplo, al momento de nosotros iniciar una clase o incluso con un primer semestre debemos de tener conocimientos previos, ¿verdad? Es decir, qué necesidades tienen los estudiantes. Por ejemplo, yo doy clases en Cuiabá y la mayoría de ellos hay una sección donde todos trabajan. Y me dicen, fíjese Lee, que yo salgo a las 7. Entonces, en base al programa tengo que modificarlo en ciertos momentos porque a las 6:30 no llega nadie. Yo llego y no puedo dar mi clase, ¿verdad? Entonces a las 7 modifico yo ciertos temas para darlos un poquito más tarde, ¿verdad? Entonces vamos enfocados a las necesidades de ellos. Sí, bueno, en el caso nuestro, bueno, todos tenemos un programa de curso. En función del programa de curso se elabora la programación semanal. En función de la programación semanal, pues se ha establecido que se tengan actividades, conocimientos previos, desarrollo de la clase, evaluación y una autorreflexión de lo que se tenga que, o retroalimentación, ¿verdad? Entonces esos 4 escenarios sí se manejan. Sí, se manejan. Y en función a la planificación semanal, ¿verdad? Que a todos los docentes se les firma esa planificación, posterior a ello, pues la mayoría la sube a la plataforma, y si no, pues algunos solo las comparten con los estudiantes. Pero sí se tiene esa parte de manera introductoria como se manifiesta, ¿verdad? Sí. Como en ciertos momentos hemos visto de que, por ejemplo, hay docentes, y lo repetía el director cada vez, que no utilizan la plataforma RAD. Entonces ahí claramente se ve que no están realizando actividades, las clases son muy estructuradas en cierto momento, sí, ¿verdad? No, de hecho, bueno, yo podría hablar que tal vez un 70% de nuestros docentes cumplen con esa actividad de la utilización de la plataforma. Pero vamos a los tiempos, ¿verdad? Nosotros en la carrera tenemos que cumplir 300 minutos a la semana. En el caso de agronomía tenemos 2 horas de laboratorio, la mayoría de cursos llevan laboratorio, que son actividades prácticas de 4 a 6, digamos, ¿verdad?
y de 6 a 9:30 son las actividades académicas. Entonces son 3 periodos por semana y se cumplen los 300 minutos. Y a veces los tiempos que nos quedan son para poder atender al estudiante, calificación de tareas y un tiempo extra para poder utilizar la plataforma. Pero en general, como un 70% más o menos sí la utiliza de la mejor manera, ¿verdad? Pero por esas mismas cargas que se mencionan, ¿verdad? Entonces no es que no se quiera utilizar, sino el tiempo en algún momento también es ajustado. Y como se mencionaba en el caso de otras unidades académicas que no cumplan con el horario, en el caso nuestro sí, empezamos a las 6 y terminamos a las 9:30, ahora tenemos 45 minutos para cada periodo y 20 de receso. Entonces por eso es que se reparte, pero al final son 300 minutos los que deben de cumplir, ¿verdad? Semanales. Ah, bueno. Ahorita como siguiente punto, algunas estrategias que usted utilice para identificar o diagnosticar algún conocimiento previo de sus estudiantes antes de abordar algún tema técnico. Bueno, por ejemplo, hoy vamos a ir al laboratorio. ¿Cómo saber si alguien ya conoce, ya ha tenido alguna experiencia previa acerca de eso? Se consulta la formación a nivel diversificado, que en su mayoría pues todos son bachilleres, ¿verdad? Entonces carecen de esa información. Entonces lo que hacemos nosotros como docentes, porque la mayoría lo realiza, es realizar una inducción de manera general del curso cuando se da a conocer el programa, ¿verdad? Y en el caso del laboratorio, pues se les enseña desde toda la cristalería y el equipo que se va a utilizar. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan los equipos de laboratorio que están constituidos por un Beaker, Meyer, probetas, pipetas. Toda esa parte se le induce al estudiante. También práctico, ¿verdad? O sea, es demostrativo y, por ejemplo, se le indica las partes del microscopio, cómo poder utilizarlo para poder hacer las actividades más adelante manejando el equipo, ¿verdad? O sea, sí se les da esa información de forma general. En algún caso, pues también hay algunas particularidades donde sí es un poco más especializado. Bueno, es más, ¿qué les puedo decir? Más personalizada la inducción, ¿verdad? Porque en algún caso hay estudiantes que sí les cuesta un poco poder manejar y comprender esa parte del laboratorio. Sí, sí. Pero, entonces sí aplican estrategias. Sí, se aplica. Bueno, entonces, de manera general, ¿cómo usted adapta algunas técnicas de enseñanza? Porque usted también da clases, ¿verdad? Sí, también. Ajá. Hay estudiantes que tienen una carga laboral en el campo, por lo mismo le decía, mire, fíjese que yo no puedo hacer tareas porque estoy trabajando todo el día, todo. ¿Será que hay algún elemento flexible, ¿verdad?, para poder cambiar esa situación? O usted hace la tarea y la hace y mira cómo le hace. Tenemos esa flexibilidad porque, bueno, todo centro universitario pues tiene que contextualizarse a su región, ¿verdad? Porque si tenemos un formato muy cuadrado, es muy difícil que el estudiante pueda cumplir con sus actividades académicas. Y la mayoría pues está laborando. Entonces, sí se les da esa flexibilidad de poder ingresar un poco tarde al laboratorio, siempre y cuando también lleve su equipo que se debe utilizar. Por ejemplo, lo que se necesita es una bata para poder ingresar. Ya con ello, pues ya se les puede dar el instructivo de la práctica que se va a realizar. Esa es la guía que ellos tienen que tener para orientar la práctica. Y en función a eso hacen un reporte. Si algún estudiante llega a destiempo y se perdió la inducción o la introducción de la práctica, en función al programa del curso, ahí se puede guiar y poder realizar su reporte de práctica, ¿verdad? Entonces, también se les puede apoyar con algunos videos a través de esta plataforma, ¿verdad? Pero como les repito, no todos están activos, pero esa es la finalidad de poder apoyarlos, ¿verdad? Entonces, de manera general, sí se tiene esa flexibilidad, sí, para sí, poder adaptarse en base a las necesidades de... Bueno, ahora la siguiente pregunta se relaciona a los casos reales, ¿verdad? En base a la enseñanza práctica.
Entonces, ¿usted cómo considera que se basa la metodología o la enseñanza, verdad? ¿Incentivamos a los estudiantes a que solo tengamos conocimiento previo o los llevamos al campo? Por ejemplo, a empresas, salimos a empresas de producción, conocemos campo, conocemos varias cuestiones relacionadas a la carrera, ¿verdad? Que eso es lo que más interesa, porque Sí. de que más en una carrera técnica, ¿verdad? Hemos visto que en algunas otras universidades tienen carreras técnicas, pero en la práctica estamos un poquito mal, ¿va? Sí, en el caso nuestro, pues aplicamos una metodología que es aprender haciendo, que le denominamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros tenemos el área experimental de agrícola en la parte de aquí abajo del establecimiento, ¿verdad? Entonces ahí se establecen las actividades ya técnicas de cada curso. Por ejemplo, si hablamos de edafología, pues allá abajo hay un pequeño espacio donde se hace una abonera y se trata de que el estudiante lleve todos los insumos para que pueda realizar la abonera, ¿verdad? O sea, construir la abonera y al término de 15 días pues ya obtener los resultados. Eso sería con las actividades propias de la carrera en el Chagual. Pero también tenemos una actividad por año que es una gira integrada, donde nos llevamos a todos los estudiantes a ciertas áreas productivas del país, donde ellos pueden ver la forma de cómo se manejan los cultivos a nivel agroindustrial, si lo queremos denominar, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje que se obtiene en aulas, pues ya lo pueden obtener ya en la vida real, ¿verdad? Como usted lo menciona. Ajá. Es cierto, bueno, qué bueno, ¿verdad? Entonces, porque al final de todo, la práctica hace al maestro. Sí, ¿verdad? definitivamente. Y en base, ¿de qué forma usted incentiva a sus estudiantes en base a la autodirección? En base a la autodirección y en base a que el estudiante busque su propia motivación, su propio material de estudio, quiera seguir, no tenga tanta disertación dentro de la universidad. ¿Qué considera usted que...? Bueno, en ese sentido tenemos una ¿Cómo los debilidad. incentiva? No, tenemos una debilidad porque, bueno, no es hablar mal de los estudiantes, pero esto nos sirve de verdad, pero existe mucho acomodo en el estudiante, ¿verdad? El estudiante pierde el interés de leer. Esa es una de las debilidades que nosotros tenemos dentro de la carrera, bueno, en todas me imagino yo, donde no hay interés de querer aprender o autoformarse, ¿verdad? Entonces, la carrera nuestra tiene varias áreas. Dentro de las áreas podemos hablar, que se pueden hablar de plagas, enfermedades, de actividades del suelo, de las plantas propiamente, de la propagación. O sea, podemos hablar también de las actividades administrativas, de cómo manejar una empresa. En el área social, antropológica, digamos, también podemos conocer las leyes ambientales. O sea, hay un abanico de líneas de actividades que ellos puedan realizar. Sin embargo, ya en el campo pues se nublan o se bloquean porque ya no pueden obtener la información que pudieran haber acumulado en su formación académica. Entonces ahí ya tenemos a los asesores o supervisores de campo, quienes son los orientadores para los estudiantes que están ya haciendo el EPS a través de un diagnóstico. Entonces, en función a eso, ellos más o menos nos van orientando, ¿verdad? Pero recae en que el estudiante en algún momento no tiene el interés de querer desarrollar algunas prácticas novedosas, si lo queremos denominar. Hay un tema bastante sonado ahora, no sé si han escuchado ustedes sobre la agricultura biodinámica, que es la agricultura orgánica, digamos, ¿verdad? Dentro de la agricultura orgánica se establece trabajar libre de contaminantes o pesticidas y todo lo que nosotros conocemos como productos químicos. Sin embargo, el estudiante todavía no se involucra a esos temas y esa es una tendencia, ¿verdad? Como la hidroponía, ¿no? Bueno, la hidroponía también es parte de eso, ¿verdad? Entonces, son pocos los estudiantes que se interesan en poder proponer algunas soluciones a las problemáticas de los lugares o el territorio nacional. Como ustedes bien conocen, a través de esta investigación van a arrojar buenos resultados de los cuales nos van a venir a fortalecer a nosotros. De esa misma manera, los estudiantes deberían de proponer, porque cuando van ellos al campo a hacer las propuestas de investigación, las tienen que validar las personas que están apoyando en el campo, por ejemplo, COPODES o grupos de mujeres, grupos de agricultores,
quienes tienen que validar los resultados de esas investigaciones. Sin embargo, ahora, por eso decía que en un momento hay mucho acomodo, porque todos los estudiantes están adoptando la modalidad de hacer solo servicios y diagnóstico. Ya no están realizando uno de los ejes que la universidad solicita, que es la investigación. Entonces, si no estamos llevando investigación al campo, ¿qué estamos haciendo como academia? Entonces, tenemos esa debilidad, pero viene desde la formación diversificada, ¿verdad? Porque nosotros en algún momento los queremos llegar a un nivel universitario un poco más alto, pero también la vara, como le mencionamos, queda de verdad que muy alta y los estudiantes ahí tienen mucha deserción, ¿verdad? Y pareciera que es parte de la formación o de cómo el docente de las clases, pero no es parte de eso, ¿verdad? Porque el docente pues tiene una calidad académica que cumplir, sin embargo el estudiante no llena los requisitos. ¿Por qué? Por un montón de situaciones. Porque trabaja, porque tiene una familia, y todas las limitantes que nosotros conocemos. Pero a pesar de ello, como les decía, los docentes son orientadores para poder realizar algunas líneas de investigación que sean beneficio a las comunidades, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante. Bueno, seguimos. De manera general, ¿usted cómo considera que son sus clases? ¿Son dialógicas, es decir, propensan al debate con los estudiantes, o son magistrales? Bueno, mixtas, podría decir. Mixtas, bueno, en algún momento todos, cuando iniciamos, pues consideramos que las clases magistrales son las mejores, ¿verdad? Pero a través del tiempo se sabe que la actividad participativa es una de las mejores herramientas que pueda tener uno dentro de la docencia. Pero ¿cómo poder hacer eso que sea participativo? A través de dejarle documentos de lectura al estudiante para que ellos se vayan formando y que tengan ellos cómo poder preguntar y poder hacer la clase más amena y que sea participativa, ¿verdad? Sí, porque uno lanza preguntas y vamos a eso y nadie responde, ¿verdad? Y les digo yo, miren, ahora con lo de la tecnología, el teléfono no lo utilicen solo para mensajes o para revisar fotos, ¿no? Utilícenlo para lo que están estudiando, ¿verdad? Entonces, yo dejo utilizar el dispositivo móvil en mis clases, ¿verdad? Entonces digo, bueno, investiguen tal y tal cosa, entonces ya ellos consultan y posterior a ello les digo que transcriban lo que están investigando al cuaderno, ¿verdad? Porque esa es otra forma de poder aprender de mejor manera, ¿verdad? Porque en algunos casos ni cuadernos traen los estudiantes, entonces dice uno, entonces ¿cómo es posible que vengan a aprender si no tienen ninguna anotación? Y cuando son los exámenes dicen, bueno, ¿en qué momento nos mandan las presentaciones, el material de apoyo? Y todo está bien claro desde el inicio, está el programa del curso, que quienes quieran aprender a través de ello pueden adelantar, ¿verdad? Pero dentro de esto yo también tengo una modalidad que son los textos paralelos. En función al programa del curso, cada estudiante pues tiene que leer el programa y desarrollarlo a través de un documento Word, ¿verdad? Entonces, esta es otra parte de cómo poder desarrollar las clases, ¿verdad? Que sean un poco más participativas y dejar ya a un lado lo magistral, ¿verdad? Porque sí, al final uno se aburre de tanto hablar y el estudiante no nos pone atención. Entonces, cuando ya ellos se involucran en el desarrollo del tema de clase, ya es más comprensible, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, ya esta es la última dentro de la primera línea de investigación. ¿Cómo considera usted la motivación intrínseca de los estudiantes? ¿Es buena, mala, o cómo la va adaptando usted en su día a día? Por ejemplo, miramos que hoy no vinieron 2, pasado no vienen 4, siguiente día no vienen 6, y de 58 que vienen al principio ya a medio semestre solo hay 20. Entonces, ¿cómo vamos aplicando esa motivación? Sí, en el caso de la carrera de agronomía tiene muchas particularidades. Una de ellas es, por ejemplo, los del último semestre, ¿verdad? Los del último semestre son estudiantes irregulares. ¿Por qué? Porque en algún momento sí están en las aulas, en algún otro momento no, aparecen 5 o 6, y los grupos son muy compactos. En la mayoría de semestres tenemos alrededor de 15 estudiantes por semestre.
Pero en los primeros bloques, digamos, ahí sí hay interés del estudiante. Entonces, ¿por qué se manifiesta en la etapa final la no regularidad? Porque lo han venido viendo con otros compañeros que han ido saliendo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya somos como el último año y efectivamente la carga académica es menor, entonces ellos pueden ir ajustando sus tiempos, ¿verdad? Sin embargo, no es correcto porque hay algo donde se hablaba de la deserción. Si nosotros aplicamos el normativo de la promoción del estudiante universitario, no se cumple. ¿Por qué? Porque se establece que tiene que tener el 80% de asistencia, ¿verdad? Y dentro de una de las actividades que se solicita de parte de la universidad es que nosotros presentemos el plan semanal conjuntamente con la asistencia del estudiante. Sí. Y eso también se debe colgar a la plataforma, ¿verdad? Pero en algún momento no se cuelga, ¿por qué? Porque no están todos los estudiantes. Y si se les manda un enlace, todos van a aparecer ahí, pero en aula no están, ¿verdad? Entonces, tenemos esa debilidad ya con los estudiantes que van para cierre, digamos. Entonces, la pregunta del millón, que se las hago yo a los docentes, les digo, bueno, ¿y cómo es posible que ellos aprueben todas las materias sin estar presentes en las aulas, ¿verdad? Entonces, hay una situación porque si el estudiante se queda, no llenó con las calidades académicas que corresponde por curso, ¿verdad? Y es evidente al final esta deficiencia cuando estamos en el campo. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Que cuando estamos en el campo haciendo el EPS hay debilidades, ¿verdad? Entonces el estudiante sí termina el curso, bueno, digamos ya la primera, segunda recuperación, porque hasta ahí llega, ¿verdad? Pero sí es promovido. Pero vamos a que no tienen esa responsabilidad de permanecer en las aulas para poder aprender. Ahora los que están iniciando pues tienen ese temor, digamos, ¿verdad? No porque se les exija estar en las aulas, sino el temor de no aprobar los cursos, ¿verdad? Entonces por esa razón es que sí están. Pero esa sería la diferencia entre los del primer bloque y hasta con el último, digamos, ¿verdad? Pero el último por esa misma razón que ya tienen la carga académica menor a los bloques anteriores, ¿verdad? Y de manera general, ¿usted conoce el trato de los docentes hacia los estudiantes? Porque demos el caso, una vez en la carrera donde yo estoy dando clases, había una docente que maltrataba a los estudiantes. La forma de dar sus clases era muy rígida. Por ejemplo, 30 un parcial y los estudiantes, yo mejor no voy a clase de último, tal vez gano el parcial y ahí está. Entonces no había una motivación de decir, tengo que ir y al final, aunque sea con 61 gano y todas las sesiones vacías, pero en cierta manera influía mucho la forma en que X o Y docente estructuraba su clase, sí, la daba también y trataba a los estudiantes, ¿verdad? En el caso nuestro, hay docentes que son un poco rigurosos, digamos, ¿verdad? O exigentes, estrictos, digamos, en el caso de poder cumplir con los horarios. Hay docentes que si llegan un poco tarde no los dejan ingresar, cosa que se ha podido dialogar en el claustro de docentes, que seamos un poco flexibles por las cuestiones que al inicio platicábamos, ¿verdad? Por las cuestiones laborales, porque en algún momento pues ellos no por no querer ingresar, sino por las cuestiones de trabajo no llegan a tiempo. Entonces sí se les da el acceso a poder ingresar un poco fuera de tiempo. Pero dentro de la modalidad de evaluación también ya se ha ido cambiando, ¿verdad? Porque se les dejan tareas, entonces ya es acumulativo, ¿verdad? Eso de a veces evaluar sobre 30 puntos. Hemos tenido malas experiencias porque hay estudiantes que sacan 5, 2 puntos y a lo bien 18, ¿verdad? Nadie llega a un 30. Entonces, sí repercute, ¿verdad? En la promoción del estudiante. Entonces se ha podido modificar ese tipo de evaluación, entonces con pruebas cortas, con comprobaciones de lectura, con tareas que va acumulando hacia los 30 puntos. Y el examen parcial, digamos,
que ella cueste 15 o 20 puntos, ¿verdad? Entonces, para poder apoyar al estudiante, porque si se es riguroso, no hubiera muchas promociones ya, ¿verdad? Sí, De sí, estudiantes de agronomía. Pero sí está esa flexibilidad. No tenemos quejas de estudiantes donde manifiesten malos tratos. Pero si tienen alguna herramienta, por ejemplo, para conocer qué dicen los estudiantes. Sí, Ajá. nosotros tenemos la comunicación con los estudiantes de la Asociación de Agronomía. Entonces, ellos pasan un pequeño test, ¿verdad? Entonces, donde se les indica que puedan manifestar qué docentes son los que cumplen con las actividades que se programan y qué tipo de atención se les da, ¿verdad? Entonces ahí ya ellos escriben, en un momento mandan un resumen, ¿verdad?, de lo que pudieron haber diagnosticado y se les da a conocer a los docentes también en las reuniones de claustro de docentes, ¿verdad? Con el fin de mejorar, no sí, con el fin de perjudicar, porque todo lo tenemos para la CONMEVAL, que es la Comisión de Evaluación Docente, donde se puede evaluar cada docente. Y lo pueden hacer los estudiantes, autoevalúa el docente y también evalúa yo como coordinador. Pero no vienen temas muy concretos en cuanto a la atención al estudiante, sino más cuestión de formación y compartir conocimientos, ¿verdad? Pero no tenemos manifestación de malos tratos, ¿verdad? Sí, cierto. Ahí estamos. Entonces, seguimos con la siguiente línea. Continuando, pues me quiero presentar. Mi nombre es Esmeralda Álvarez y pues continuando con nuestra segunda línea, vamos a enfocarnos más en la innovación y actualización docente. Más que todo en la innovación curricular. Vamos a empezar con la primera pregunta, en donde dice de la siguiente manera. ¿Considera que las competencias descritas en el programa de curso actual siguen siendo vigentes para la realidad económica de Quiché? Bueno, para comentarles, la carrera de agronomía está homologada con la carrera de agronomía a nivel de campus central. Los programas de cursos que nosotros utilizamos son bajo esas directrices. No están contextualizados a nuestro medio porque los únicos que pueden hacer esas modificaciones son, bueno, es una unidad de planificación a nivel central, ¿verdad? Entonces, ¿qué se realiza en el caso de nuestros docentes? Utilizar herramientas novedosas y acomodarlas al programa del curso, ¿verdad? Entonces, para contextualizarlos a nuestro medio, ¿verdad? Porque los cultivos que nosotros vemos en el área occidente no van a ser los mismos que en el área sur, ni en el área central, y de esa manera es porque tenemos que hacer esas visitas de campo que mencionaba yo al inicio, para que ellos también tengan ese conocimiento de que no es el contexto único de nuestra región, sino que existen varios, ¿verdad? Entonces, cada región tiene sus propios, más que todo, cultivos. Cultivos, correcto. Entonces sí se contextualiza a través del docente que orienta a los estudiantes, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, continuando, ¿qué procesos de rediseño curricular se han propuesto desde la unidad de agronomía para mejorar la formación profesional? En el caso de nosotros no hemos podido hacer esas propuestas. Hace 2 años teníamos una comisión a través de todos los centros universitarios, conjuntamente con la Facultad de Agronomía, para poder homogeneizar los programas de los cursos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos programas de los cursos empiezan a platicarse sobre los créditos PLA, que son los créditos latinoamericanos, que están validados a nivel regional, ¿verdad? Dentro de eso se quería homogeneizar, porque por ejemplo el CUNOC también tiene agronomía, pero el pensum de estudios es diferente, o la malla curricular es diferente a la de Quiché, digamos. También está Huehuetenango y Jalapa, también tienen agronomía y tienen esas diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué querían hacer? Unificar la malla curricular y ya solo que se fuera actualizando, como la primera pregunta, en función al contexto de la región o el lugar, ¿verdad? Pero se quedó todavía en el camino
en algún momento se podrá mejorar Queda y pendiente. poder actualizar, como se menciona ahí, esos programas de curso que sí están ya bien viejos, digamos, ¿no? Porque ya no se han actualizado desde hace mucho tiempo. Y ya Entonces, para sea Pension de tener estudio creo que es del actualización. 2012. Entonces ya tenemos 13 años, digamos. Entonces ya y es justo que se Ya pueda. es justo cambiarlo y tener Y no podemos hacerlo nosotros como centro universitario porque carecemos de esa unidad de planificación, ¿verdad? Bueno, existe la unidad de planificación, pero es más para lo de los POAS. En el caso de la unidad de planificación y desarrollo académico, ya tendría que estar integrada por algunos otros docentes de cada carrera y poder proponer algunos temas de interés. Como usted lo menciona, ahora ya hay docentes que se han estado especializando en diversos temas que vienen a fortalecer también a la academia, ¿verdad? Y en algún momento no nos deja actualizar los cursos, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿En qué medida el currículo actual promueve el emprendimiento agrícola frente a la formación para ser empleado? Bueno, les decía yo que la carrera de agronomía tiene varias ramas, ¿verdad? Y entre una de ellas está la empresarialidad. Y empezamos con la formación de las prácticas agrícolas, ¿verdad? El trabajo de campo. Posterior a ello, pues llevamos una economía general, economía agrícola, administración, herramientas gerenciales, formulación de proyectos y terminamos con proyectos empresariales. El proyecto empresarial es un emprendimiento de cada estudiante que ya está finalizando la carrera, que están en noveno y décimo semestre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a final de este semestre, no, del otro semestre, la presentación de los proyectos de los estudiantes que están para cerrar. Entonces ahí estamos promoviendo la empresarialidad. En algunos casos hay algunos compañeros que se han quedado trabajando ya con estos proyectos a nivel personal, por ejemplo, granjas de gallinas ponedoras y granjas de cerdos específicamente, ¿verdad? Pero han surgido a través de la formación académica aquí en agronomía, ¿verdad? Lo que usted menciona, el estudiante tiene, por decirlo así, el derecho de escoger o Sí. se les dan algunos lineamientos. No, ellos eligen a su conveniencia, ¿verdad? No hay ninguna línea de orientación por el docente, sino se queda abierto, ¿verdad? ¿Y esto lleva cierto tiempo? ¿Lleva meses, años? Lleva 2 semestres, digamos. 2 Es semestres. módulo empresarial 1, módulo empresarial 2, ¿verdad? Módulo empresarial, por eso le decía formulación de proyectos, porque en el séptimo semestre ya pueden empezar a formular el proyecto que puedan ejecutar el siguiente semestre. O a veces ya hay proyectos que ya ellos conocen, entonces ya los pueden iniciar sin haberlos formulado, ¿verdad? Ahora con la tecnología ya hay mucho cómo poder apoyarse, ¿verdad? Y ya poder emprender algún otro proyecto, pero sí, desde esa línea de formación, sí se crea la empresarialidad del estudiante, ¿verdad? Interesante. Muy bien. ¿Considera que la distribución de créditos entre teoría y práctica es la ideal para que el estudiante pueda seguir aprendiendo? Sí, en el caso nuestro, no sé, desconozco los otros créditos dentro de las otras unidades o carreras, perdón, porque en el caso de agronomía se les otorgan, por ejemplo, 3 créditos para los cursos que no tienen laboratorio, 4 créditos para los cursos que sí poseen laboratorio. Los cursos que no llevan laboratorio pueden ser los que les acabo de mencionar en el área de ciencias económicas y también en el área de antropología, ¿verdad? Porque solo son 3 horas de clase, ahí no hay laboratorios más que actividades para completar las 5 horas. Pero en el caso de los que sí poseen laboratorio, creo que quedan hasta muy cortos, ¿verdad? Porque hay cursos que, por ejemplo, una de matemáticas, si no estoy mal, da 5 créditos. ¿Por qué? Porque son 5 clases a la semana y 2 horas de laboratorio, entonces ya la carga es mayor.
entonces en función a eso se les da un mayor número de créditos. Pero como les repito, eso de los créditos no depende de nosotros, sino de la unidad de la Facultad de Agronomía, de cómo poder darle esa validez. Y vuelvo a mencionar que también está normado a través de estos créditos CLAC, que de repente puedan ustedes investigar un poco sobre eso, y que ya está normado de cuánto se les puede otorgar, pues eso en función al número de horas de trabajo, ¿verdad? Entonces ya está establecido, entonces no podemos hacer esa modificación, pero sí es justo con lo que nosotros consideramos en el desarrollo de la malla curricular, ¿verdad? Que tenemos que cumplir 262 créditos para cerrar cursos, ¿verdad? Bueno, pueden obtener algunos otros cursos más, que son los cursos selectivos, ¿verdad? Los cursos selectivos hay de 3 y de 4 créditos también, ¿verdad? Entonces pueden tener unos créditos más para poder cerrar. Y finalmente, estos créditos le sirve al estudiante ya para la colegiación. Cuando uno está colegiado, dentro del colegio de ingenieros agrónomos se establece que cada año cada profesional debe actualizarse con 20 créditos mínimos. Entonces, con los diplomados, con los cursos que pueda uno tomar, los puede ir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, también el estudiante ya a partir de eso, pues también ya puede tener la idea en cuánto puede tener de créditos en función al número de horas de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Como última pregunta, dice de la siguiente manera: ¿cómo influye la actualización del docente en la percepción de innovación que tiene el estudiante sobre la carrera? Bueno, influye bastante, porque ahora con lo de la tecnología, créanme que ya, bueno, habemos estudiantes, porque me incluyo yo también, del manejo de algunas herramientas virtuales, ¿verdad? De las cuales son muy importantes, pero como no hemos tenido esa orientación, no las utilizamos, ¿verdad? Pero ahora que ya se instalaron unas pantallas, nos dieron a nosotros una capacitación del uso de estas plataformas a través de las pantallas, y es más dinámico, ¿verdad? Y más participativo para con el estudiante también, ¿verdad? Entonces, estas herramientas ayudan y facilitan mucho para impartir clase, ¿verdad? Entonces, ya motivan al estudiante a poder estar en el aula interactuando, porque a veces se hacen algunas tareas en vivo, digamos, ¿verdad? A través de esas Kahoot que le dicen, ¿verdad? Ponen ahí unas preguntas y tiene que ir respondiendo, entonces en función a eso pues ya van a ir ponderando. Entonces sí, es importante y necesario ya, ¿verdad? Pero sí necesitamos también actualizarnos en algún momento. ¿Usted considera que todos los docentes aplican también las herramientas digitales? Algunos porque, bueno, los que todavía estamos dentro de la tecnología es posible, pero algunos otros que ya tienen tiempo de estar en la tierra, digamos, les cuesta, ¿verdad? Ajá, les cuesta. Sí, por decir algo, les cuesta. Y no solo de la cuestión tecnológica, porque también hay equipos también de laboratorio, de los cuales en el tiempo que uno estudió no existían, ¿verdad? Pero ahora ya se han podido ir mejorando. Por ejemplo, tenemos equipo aquí en el laboratorio donde podemos ver a través de una hoja de una planta las deficiencias nutricionales que pueda poseer, ¿verdad? Que anteriormente pues se tenía que hacer otro tipo de actividades para poder identificarla. Ahora pues lo hacemos mucho más rápido, ¿verdad? Entonces esto al final facilita el aprendizaje para el estudiante, pero también en algún momento los docentes, nos acomodamos a las actividades ya más prácticas, ¿verdad? Pero perdemos en algún momento el principio de la formación, ¿verdad? De dónde se origina todo eso y toda la actividad metodológica para poder llegar a obtener esos resultados, ¿verdad? Entonces, hay hay actividades positivas y negativas, ¿verdad? Y usted comentaba que es docente también. Sí. ¿Usted cómo ve que los estudiantes a la hora de aplicar las herramientas pues se motivan o les cuesta manejar la tecnología? Bueno, yo podría opinar
bueno, yo doy un curso que es herramientas gerenciales introductorias, que es también información de el manejar actividades financieras. Entonces, tuvimos nosotros la dicha de tener a un grupo de estudiantes de administración y en conjunto creamos una matriz de preinversión. Y esa matriz de preinversión le sirve a cualquier estudiante de cualquier carrera para poder emprender un proyecto, ¿verdad? Para poder tener un proyecto formal tenemos que tener 5 estudios, ¿verdad? Estudio técnico, estudio de mercado, el estudio administrativo legal, el estudio... De factibilidad. No, ahorita les digo, el estudio ambiental y el estudio financiero. Esos 5 estudios hacen un proyecto, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros conocemos los costos de producción. Y todos estos 5 estudios están integrados en esa matriz que les indico, que es la matriz de preinversión. Entonces, en función a esto, cualquier estudiante puede meter sus datos de poder vender rosas, que sea él solo el comercializador, que ponga una marca y todo, ¿verdad? Entonces ahí poniendo los datos. Pero vamos a que no todos los estudiantes se interesan, ¿verdad? Y era lo que les decía al inicio. Entonces, son pocos los que le dan el uso y los que aprovechan esa herramienta. ¿Por qué? Porque sí tenemos bueno, hay experiencias buenas, hay estudiantes que tienen negocios y les ha servido bastante, ¿verdad? Porque dicen, mire, yo no contemplaba esta parte, pero ahora sí ya la aplico y ya mejoré en algunas otras, o algunos gastos que tenía, ahora ya los eliminé. Entonces, sí les va ayudando, ¿verdad? Pero está en función nuevamente del estudiante que tenga el interés, ¿verdad? Pero sí se les otorga las herramientas básicas y siempre con la finalidad de que el estudiante también pueda tener otra visión, y esa visión es la razón del por qué vamos al campo, ¿verdad? Porque en el campo hay un montón de situaciones que no las tenemos nosotros a nuestro alrededor, pero en el campo sí se nos facilita y nos comparten esos conocimientos. Entonces algunos de ellos sí han adoptado ese conocimiento y lo aplican, ¿verdad? Algunos que se han graduado ya no es que no consigan, sino ya no se interesan en trabajar por alguna entidad privada o pública, sino ya se involucran a lo personal, ¿verdad? Sí, a lo personal. Por ejemplo, hay compañeros que se han quedado trabajando en granjas propias ahí de Chinique, de Coyabá, de Pachalún. Entonces, algo se está haciendo bien, considero yo, ¿verdad? En algún momento tal vez no lo hemos sistematizado porque no tenemos ese acompañamiento del estudiante después de graduarse, pero sí sabemos de que algunas herramientas que hemos utilizado sí las aplican, ¿verdad? Por ejemplo, la otra parte en la cuestión de topografía, por eso les decía, la carrera de verdad que es bien bendecida, porque también somos agrimensores y pueden ir a hacer mediciones a través de los equipos básicos que se tienen aquí en la universidad, pero algunos otros se interesan y compran ya algunos otros drones, ya GPS con doble antena, y entonces ya se vuelven empresarios. Entonces ahí aplica todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la carrera o formando a los estudiantes, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Vamos a continuar con la tercera línea. Ahí sí que hacer presentes los cuestionamientos de la tercera línea, que es la docencia en educación superior, pero específicamente en la evaluación andragógica. Casi todo esto se contesta con parte de las primeras 2 líneas, pero ya es como para poder ver el criterio de hasta dónde se llegó, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de su nota final depende de exámenes de memoria frente a las pruebas de ejecución práctica? Ya hablábamos de que tienen cursos muy teóricos, pero también tienen cursos muy prácticos, como por ejemplo la práctica general 1, la práctica general 2, los laboratorios que llevan. ¿Qué pasa con ese tipo de notas?
¿qué tipo de evaluación es la que se ejecuta en ese momento? Sí, bueno, hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y les hablaba yo al inicio de los laboratorios y también de las clases magistrales, digamos. El laboratorio es complemento de la teoría, digamos. Entonces, hay exámenes de evaluación final que incluyen preguntas de las actividades prácticas, digamos. Entonces, por ejemplo, algunos cálculos matemáticos, digamos, entre esos cálculos matemáticos, por ejemplo, qué tipo de insumos necesitamos para hacer una abonera, qué cantidades. No es de memorizar, sino ya es una cuestión que el estudiante ya lo ha realizado, entonces ya solo es de recordarlo, ¿verdad? Y esto es para dejarlo en el acervo personal, porque de esta manera es como ellos llegan al campo y van a ir a instruir a la gente. Ya no pueden llevar una libreta, un instructivo, porque la gente de campo ya no podemos trabajar ese tipo de tecnologías, digamos, ¿verdad? Entonces ya se lleva a algo más práctico y no es parte de poder evaluar 30 puntos, porque como les repetía anteriormente, ya 30 puntos a veces ya nadie llega a cumplir con la mitad de ello, ¿verdad? Entonces han ido acumulando esta ponderación a través de algunos otros ejercicios y tareas, ¿verdad? Y se evalúa lo del laboratorio también porque tiene una ponderación. Perfecto. Yo creo que eso es muy importante porque resulta que a veces la teoría dice una cosa y la práctica resulta ser otra, ¿verdad? Entonces yo creo que esos cursos son los que precisamente, o esta línea andragógica de evaluación es la que pretende, ¿verdad? Que la teoría, pues, diga una cosa que es como que el fundamento, pero la práctica demuestre que sí es, o como pasa muy, muy frecuentemente, ¿verdad? Que resulta que aquí dice échale 5 kilogramos de algo y resulta que por la tierra que encontró eran 6 o eran 4, ¿verdad? Entonces, yo creo que está sujeto a eso. Y lo que nos lleva a la segunda pregunta. ¿Tienen distintos tipos de formular una rúbrica de evaluación por aquello de que pase de que no es el resultado como tal? Con esto de la rúbrica sí hemos tenido debilidades nosotros porque no tenemos ninguna guía de cómo poder establecer una rúbrica. Ahora a través de la inteligencia artificial pues, nos puede hacer una guía, ¿verdad? Pero realmente la mejor guía que para nosotros ha sido funcional son las prácticas de laboratorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las prácticas de laboratorio está orientado desde la introducción, objetivos, cómo se hace una investigación, la metodología, los resultados, discusión de resultados y conclusiones. Y en función a eso ya se elaboran las preguntas también de los exámenes finales, digamos, ¿verdad? Hay una situación que se mencionaba ahí, por ejemplo, las cantidades de insumos que se pueden utilizar como fertilizantes o algunos agroquímicos, también se establece, ¿verdad? Y eso se establece de forma práctica. Y dentro de la práctica ya se hace únicamente el recordatorio de cómo poder llegar a ese resultado, ¿verdad? Entonces ya no es que se memorice, sino decir, bueno, voy a hacer una aplicación de fertilizante a un cultivo de frijol de 2 manzanas. Bueno, pero si anteriormente yo la hice en 2 cuerdas, ¿a cuánto equivale? Entonces ya solo es hacer esas relaciones, ¿verdad? Sea más aplicado a la realidad. Ya no es tanto a poder memorizar fórmulas, sino más que todo convertirlo ya a la realidad cuando nosotros estamos en campo, ¿verdad? Perfecto. Este es un tema de evaluación, decíamos, ¿verdad? De cómo es que ya la evaluación puede enfocarse en la educación superior. Cuando se hace un proceso de coevaluación, ¿cómo es el parecer de los estudiantes? ¿Será que son conformes con los criterios que se evalúan? ¿O pasa mucho de que por qué él sacó 10 y yo saqué 8? Si yo pienso que pensé igual que él y yo vine toda la clase. Y yo vine toda y la él clase. vino solo un día. Exacto. ¿Será que el estudiante
hace su propio criterio porque según él aprendió y resulta que el que vino solo un día aprendió mejor. O pueda pasar lo otro que dicen, ¿verdad? Y yo le di copia y saqué menos, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, hay cuestiones subjetivas en algún momento, ¿verdad? Pero viendo la objetividad es en función a las respuestas puntuales. Por ejemplo, en el caso de topografía, ¿verdad? En el caso de una topografía le dan a uno las herramientas para poder obtener un área. Y el área tiene que ser idéntica a todos. Pero en algún momento tiene que ser un procedimiento matemático. Pero ¿y si en algún momento se saltó esa otra parte y solo puso el dato? Entonces era lo que yo le decía, pero si él me dio copia, pero porque puso solo el dato, ¿verdad? Y en algún momento el docente solo va a evaluar el dato. Pero algunos otros docentes tienen otro criterio de poder elaborar todo el ejercicio. Entonces, esas son partes de las rúbricas que carecemos nosotros, ¿verdad? Porque ahí es donde aplica el tener una rúbrica y poder hacer esos comparativos, ¿verdad? Donde pueda decir, bueno, en función a eso, pues va a tener 5 puntos y el otro compañero 2 puntos. Pero a veces es una cuestión subjetiva del docente, ¿verdad? Perfecto. Entre los principios que hay, ya sea pedagógicos o andragógicos, hay algo que se llama retroalimentación. A nivel superior sucede en esta carrera que el docente regrese a la siguiente clase y diga, bueno, ¿quiénes recuerdan qué vimos la última vez? Y que la mayoría de estudiantes diga, no me acuerdo. ¿Es responsabilidad del estudiante autoformarse? Sí, pero también es responsabilidad del docente incentivar el repasar, por decirlo así, ¿verdad? Sucede en esta carrera de que lo hagan. Sí, bueno, se les ha solicitado y la mayoría lo aplica, ¿verdad? Y a eso se le denomina momentos de aprendizaje, ¿verdad? Uno de ellos son los conocimientos previos que se mencionaba al inicio y es lo que se les sugiere a los docentes realizar, porque a veces hasta nosotros mismos nos olvidamos de lo que pudimos impartir la semana pasada, pero si le preguntamos a los estudiantes, ellos hacen ese recordatorio y a otra vez nos orientan y de la misma manera nosotros con ellos, ¿verdad? Pero sí se tiene el tiempo para poder tener los conocimientos previos, para poder desarrollar la clase en función a la planificación semanal. Ya como para finalizar, hay diferentes formas de evaluar y yo creo que lo hemos visto a través de cómo ha evolucionado la educación. Se considera que la ponderación numérica puede ser funcional aún para las carreras universitarias. Hacemos la comparativa entre cuestiones, ¿verdad? De que de repente, no le digo vale 10, ¿verdad? Pero puedo decirle está excelente, solo por motivar y no incentivar el desánimo. ¿Habría posibilidad de hacer algo así en esta carrera? Bueno, en función al normativo de la promoción estudiantil no lo contemplan, entonces definitivamente no, ¿verdad? Sería bueno de que pudiera decir, bueno, voy a ganar por excelencia, qué bueno. Tan bonito. O si no, que le pongan estrellita en la frente, entonces, por eso, pero no aplica, ¿verdad? Entonces, sería bueno por una cuestión de motivación, pero como aquí está ponderado a través de 100 puntos. Sí. Entonces, Hablamos de la cuestión de que así existen, porque debe de existir el punteo, ¿verdad? Representado por una calificación, pero hablábamos en tema de trabajos, digamos, porque resulta de que el estudiante viene y según hace un excelente trabajo, ¿verdad? Se esmeró y demás, y resulta que lo ve y encuentra 0.5 de 10, por decir una cuestión. Ahí mismo entraría la rúbrica, ¿verdad? Para justificar el asunto del por qué está mi 0.5. Sí, efectivamente, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Tener una rúbrica para poder considerar todos los elementos de la actividad. Pero a nosotros nos sirve mucho todo este tipo de tareas, porque si obtuvo 0.5 hay que decirle al estudiante por qué obtuvo 0.5 y dónde tiene que mejorar, ¿verdad?
Entonces de repente, y ahí es donde empiezan las actividades de laboratorio prácticas, ¿verdad? Tienen que entregar el informe o el reporte y en función a la discusión de resultados, si está bien fundamentada, pues va a obtener una buena nota. Pero si no tiene discusión de resultados, si solo presentó el informe por querer obtener algún punteo, pues también va a tener algún reparo, ¿verdad? Entonces de esa manera, bueno, no se le incentiva, pero sí se le apoya para que pueda mejorar en los próximos reportes y poder acumular más puntos, ¿verdad? Porque en algunos casos se nos ha mencionado también que se entregan informes o reportes, pero no se les indica al estudiante dónde ha mejorado o ha fallado y solo se le pone una nota. Entonces eso tampoco es válido, ¿verdad? Sí. Entonces hemos tratado de que los reportes o informes regresen al estudiante, ¿verdad? Y esta es una parte de cómo poder acumular uno tanto documento en mi casa, ¿verdad? Cuando dicen los papás, ¿y por qué tanto papel aquí en la casa? Pero es la formación que uno va llevando, ¿verdad? Entonces, esa parte sí la debemos de mejorar y a través de la rúbrica, ¿verdad? Porque las rúbricas nos dan una buena orientación y de cómo poder indicarle al estudiante cómo mejorar y no hacerlo sentir mal con algunas otras palabras que en algún momento afecten, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ahí está. Está bien. Bueno, pues agradecemos, ¿verdad?, el apoyo que nos está brindando. Platicábamos al inicio, ¿verdad?, de que el deseo de trabajar con agronomía es para que podamos apoyarnos de una manera mutua. Agradecemos su apoyo en este momento que damos nosotros también como grupo a órdenes suyas. Gracias. Para cualquier situación que podamos llevar a cabo. Va a ser un trabajo de meses el que vamos a llevar juntos, ¿verdad? Entonces estamos nosotros ahí siempre al pendiente de lo que pueda ir sucediendo semana a semana para poder sacar de toda esta nueva etapa algo productivo, tanto para nosotros como para la carrera de agronomía. Gracias, gracias. Muchas gracias y estamos siempre nosotros atentos a lo que usted también pueda necesitar y Muy amable. pendientes de poder cumplir con lo que nos corresponde a nosotros como No, gracias. grupo. No, y antes de finalizar, pues, como todo inicio, pues tiene que tener un final, pero el final, lo que nosotros deseamos es que nos puedan presentar un pequeño resumen de dónde debemos de mejorar, ¿verdad? Y posiblemente, no sé si contemple la investigación, visitas a docentes cuando vayan Sí. a estar impartiendo clases, ¿verdad? Sí. Entonces, para que podamos tener esa objetividad y decirle, bueno, a la general necesitan hacer esto, ¿verdad? Sí. Porque hasta incluso el manejo de la pizarra también en algún momento pues carecemos también nosotros de la disciplina de poder utilizar de izquierda a derecha, De la porque a veces lateralidad. utilizamos nosotros una cuestión de la universalidad, en el caso de agronomía, ¿verdad? Utilizamos el centro siempre y de ahí desarrollamos la clase y en algún momento los estudiantes se pierden, ¿verdad? Pero no porque no se pueda dar la mejor orientación, sino porque también ya hay otras metodologías, por ejemplo, que se puedan basar a través del diagrama de Venn, que es lo que permite poder hacer eso. Pero en algún momento la pedagogía también es un poco cuadrada, que no permite tener esa flexibilidad, sino tener esa orientación lineal o por bloque, ¿verdad? Entonces, de cómo se pueden impartir también las clases y que nos puedan ir ustedes fortaleciendo, ¿verdad? Porque al final de eso se trata. Y que también este instrumento que están utilizando ustedes les pueda servir a los demás compañeros que vienen atrás y que los puedan mejorar también, ¿verdad? Pero ya teniendo ustedes también unos productos de beneficio para la academia, ¿verdad? Y de eso se trata, porque nosotros somos aves de paso, un tiempo vamos a estar aquí, pero para las nuevas generaciones que vengan a formar a los estudiantes, pues que ya vengan con estas nuevas calidades académicas para poder impartir docencia, porque si bien es cierto, en algún momento nosotros no teníamos el interés de ser docentes, pero Dios nos trajo hasta acá y fuimos dando clases de cómo nosotros fuimos formados a nivel universitario, ¿verdad? Pero las herramientas pedagógicas en algún momento no se aplican, o se aplican de forma inherentes, le denominan, ¿verdad? Porque están dentro de lo que uno aprende, pero no se sabe los términos técnicos de cómo poder emplearlas.
Entonces, que nos puedan compartir eso y que lo puedan hacer a través del claustro de docentes también, ¿verdad? Sí. Yo les voy a dar a conocer esto a los docentes en la próxima reunión, que ustedes van a estar visitándonos y que les puedan dar el acompañamiento cuando se requiera de parte de ustedes ingresar a los salones, ¿verdad? Porque en algún momento también son un poco celosos los docentes y no dejan ingresar. Entonces les voy a compartir también esta nota que me van a dejar una copia. Sí, Sí, aquí está. Entonces, se las voy a compartir para que ellos tengan el conocimiento y que también las puedan ir apoyando, ¿verdad? Si yo no estuviera, porque a veces estoy en algunas otras actividades, o estoy en clase también, entonces para que ellos puedan acompañarlos, ¿verdad?